Corintios, el Evangelio para los santos. Ustedes y yo somos santos en Cristo Jesús, qué verdad tan preciosa, pero seguimos necesitando el glorioso Evangelio de Cristo Jesús que nos edifica, que nos enseña esta verdad gloriosa. Que en Cristo somos salvos, aunque somos pecadores, que mereceríamos el juicio de Dios, la condenación, pero Dios cargó sobre su amado Hijo nuestras culpas, nos declara santos, nos declara justos, perfectos, ya lo somos delante de Dios, pero humanamente seguimos siendo tan pecadores, por eso seguimos necesitando esta verdad. Recordar que somos salvos no por nuestras obras, porque si así fuera nadie sería salvo, pero que a la vez dentro de esa salvación gloriosa, Dios ha tenido un propósito, que no solamente es llevarnos a la eternidad, salvos, al cielo, libres ya del infierno si creemos en Cristo, sino que mientras llegamos allá, Él quiere perfeccionarnos, santificarnos. Así que por eso es el Evangelio para los santos, porque somos santos en posición, pero en la vida práctica todavía fallamos tantas veces. Hoy vamos a ir al capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, y aquí quiero decirles que en este capítulo solamente tiene 13 versículos. Es de los más cortos, uno de los capítulos más cortos de esta increíble carta. Pero en este capítulo nos vamos a demorar, si Dios nos presta vida, 5 enseñanzas. ¿Por qué les estoy diciendo? Bueno, porque vamos a hacer como una pequeña miniserie dentro de la serie de Corintios. Vamos a hablar de un tema muy particular. Este capítulo en particular es uno de los capítulos más fuertes de la Biblia y casi que único, sobre un tema muy interesante, a veces espinoso, que es la disciplina. La Biblia habla de disciplina y claro, cuando hablamos de disciplina se puede entender de dos maneras. Como una persona muy disciplinada que se levanta muy temprano en la mañana y hace las cosas bien, eso puede ser disciplina, pero en este caso no es esa clase de disciplina, sino de la disciplina correctiva. Y esta es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Deberíamos nosotros en la iglesia hablar de disciplina? Pues saben, si la Biblia misma enseña, el autor a los Hebreos en el capítulo 12 dice que Dios al que ama disciplina. Si Dios no tiene ningún problema con la disciplina, por supuesto que en la iglesia debemos hablar de disciplina. Y para muchos quizá hoy este tema sea nuevo, pero es la palabra de Dios. Pero a la vez esta verdad es tan preciosa. Por eso quisiera que en estos 13 versículos viéramos 5 enseñanzas. De hecho, y solamente vamos a ver los 2 primeros versículos. Por eso vamos a leer y vamos a meditar en este pasaje. Y como les decía, todas las enseñanzas van a estar enfocadas en la disciplina. No acostumbro a hacer esto, pero les rogaría que ojalá no se perdieran ninguna enseñanza. Si se la pierden, que se la vean por YouTube para que podamos llevar el hilo, porque creo que es algo que, como todo en la palabra de Dios, es importantísimo, necesario, indispensable como iglesia, pero creo que este tema, hoy más que nunca, es una necesidad como cristianos, porque creo que nos hemos olvidado mucho de esta verdad. Así que hoy vamos a ver la primera enseñanza donde vamos a hablar acerca de por qué es necesaria la disciplina en la iglesia y la veremos en los 2 primeros versículos. Primera los Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2, nueva traducción viviente. Dice la palabra de Dios: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Hasta allí la palabra de Dios. Una verdad muy fuerte. ¿Alguna vez habías leído ese pasaje de la Biblia? ¿Alguna vez te han predicado sobre ese pasaje de la Biblia? Precisamente allí nos habla de una disciplina tan fuerte que, como vamos a ver en esta enseñanza y cuyo título le he puesto, precisamente nos habla de una disciplina extrema. Disciplina extrema. Y aquí es donde debemos entrar primero en contexto. Recordemos que ya han pasado 4 capítulos donde Pablo ha estado tratando temas diferentes, conflictos en la iglesia, en el pueblo de Dios. Porque la verdad es que los cristianos somos pecadores, personas que todavía fallamos de tantas maneras, pero la Biblia enseña que hay pecados, hay circunstancias donde la maldad es tan extrema, aún dentro de la iglesia. Aquí es donde muchas veces la gente se confunde, creen que los cristianos somos perfectos. Somos ángeles que tenemos alas y aureolas. Primero, ni siquiera los ángeles realmente tienen alas y aureolas, pero es una manera de representar supuestamente la perfección. No nos engañemos. La vida cristiana no es de seres perfectos.
Es de pecadores que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, pero que creemos que ese mismo Cristo que murió por nuestros pecados nos está perfeccionando. Sin embargo, en la iglesia, entre los hijos de Dios, puede haber pecados tan extremos que necesitan una disciplina extrema. Y eso es lo que quiero que veamos. Pero nuevamente, contexto. Y en esta serie lo vamos a ver más adelante. Hoy no, pero más adelante, pero les adelanto un poco. Por eso debemos leer la palabra de Dios con honestidad, con detenimiento y con sinceridad, y más que leerla, estudiarla. ¿Por qué esta disciplina en este momento va a ser tan extrema? ¿Por qué en este capítulo Pablo de una vez entra en algo tan extremo? Porque él ya le había enseñado a la iglesia en Corinto cómo disciplinar en la iglesia, la manera correcta. Y como vamos a ver más adelante, parece que a ellos se les había olvidado, así que lo que él está haciendo aquí no es dando una enseñanza de primera vez, sino sencillamente llevando algo extremo porque los corintios ya lo sabían. Vamos a ver más adelante que él les había escrito en una carta cómo practicar la disciplina, pero ellos habían hecho caso omiso de eso. ¿Dónde está esa carta? Se perdió. Pero por toda la palabra de Dios podemos verlo. Eso es lo que quiero que veamos en esta enseñanza. ¿Es necesaria la disciplina en la iglesia? De hecho, yo aquí le preguntaría a ustedes que son padres. ¿En ocasiones no les ha tocado disciplinar a sus hijos, corregirlos? ¿Y por qué lo hacen? Porque los aman. Así que la disciplina en la iglesia tiene que ser una realidad y precisamente porque eso muestra ese amor. Quieren que les diga una cosa y aquí lo quiero decir de entrada antes de ir directamente a nuestros puntos. Si en una iglesia no practicaran la disciplina bíblica, no sería una iglesia verdadera, no sería una iglesia sana. Así como una iglesia sana debe predicar todo el consejo de la palabra de Dios, nosotros no podemos llegar al capítulo 4 de 1 Corintios y saltar al 6. Tenemos que ver también el capítulo 5. Pero quieren que les diga, esta es una verdad tan preciosa. Y he orado a Dios esta semana estudiando y decía, Señor, permítenos ver cuán importante es esta verdad en nuestras vidas. Precisamente, mis hermanos, esto es tan extremo que esto es lo que en unos círculos se conoce como excomunión, que literalmente es publicar y decir de una persona públicamente, esa persona no hace parte de la iglesia de Dios. ¿Puede la iglesia llegar a algo tan extremo? Sí. La pregunta es, ¿por qué? Es lo que quiero que veamos en esta enseñanza. Y lo vamos a ver en 3 puntos. Y el primer punto que quiero que veamos es que esto puede ser posible. Esto se puede dar. ¿En qué circunstancias? En primer lugar, en un pecado extremo. En un pecado extremo. Eso es lo primero que quiero que veamos. Y nos referimos aquí a un pecado extremo y aquí obviamente es necesario aclarar muchos detalles. Primero, lo hemos dicho muchas veces, cuando hablamos de pecado, entendemos que pecado es pecado delante de Dios. Todo pecado es pecado. Por ejemplo, si yo digo una mentira, ¿para Dios es pecado? Absolutamente. Si yo mato a alguien, ¿para Dios es pecado? Absolutamente. Pero obviamente entendemos que en términos de afectación, en términos de conflictos humanos, hay pecados que son más extremos que otros. Voy a colocar un ejemplo muy claro. ¿Creen ustedes que enojarse con otra persona es pecado? Sí, la Biblia enseña. Pero hago la pregunta, ¿pero qué creen ustedes que es más terrible? ¿Matar a una persona? El mismo Señor Jesucristo enseñó que cuando yo me enojo con alguien, es como si lo hubiera matado. Es decir, delante de Dios ese pecado es terrible. Pero obviamente no es lo mismo que yo me enoje con alguien, humanamente hablando, a que yo mate a alguien. Jesucristo dijo, el que se enoja con otro es como si hubiera matado a esa persona. Es un asesino en su corazón. Pero ¿qué es lo interesante? Pero gracias a Dios, nosotros, digamos, puede ser, espero que ninguno haya matado a otra persona. Y bueno, si eso ocurrió, también hay perdón para el asesino. Pero creo que la mayoría, si no es que todos nosotros, ninguno ha matado a alguien, ¿cierto? Por lo menos con el pensamiento, sí. Entonces, delante de Dios las dos cosas son iguales, son pecado. Pero entendemos que horizontalmente, en términos humanos, no es lo mismo. No es lo mismo enojarme, nos enojamos tantas veces, que asesinar a otra persona. Entonces ahí es donde debemos entender que sí hay pecados que, digámoslo así, generan un impacto mayor. Y mayormente, más importante aún, cuando esa clase de pecados lo que hacen es hacer daño no solamente al que está pecando, sino a la iglesia. Y mis hermanos, esto es tan importante, ¿saben por qué? Porque el evangelio es una verdad preciosa. A pesar de ser pecadores, Cristo murió por estos pecadores para llevarnos al cielo. ¿Es verdad? Pero eso no significa que el pecado
deja de ser malo. Y eso no significa que el pecado deja de tener consecuencias. Algo aún más, quiero enfatizar mucho esto, solo vamos a ver 2 versículos antes de ir directamente al pasaje, porque estoy ilustrando a la luz de la palabra. Voy a colocarles un ejemplo muy claro que todos conocemos, o al menos la mayoría, David. ¿Quién es David? Es un hombre de Dios, es un hijo de Dios, ¿cierto? David adulteró, conocemos la historia. David mandó a matar al esposo de una mujer para quedarse con ella, conocemos la historia. ¿Perdió David su salvación? No. ¿Dejó David de ser hijo de Dios? No. ¿Pero sufrió las consecuencias de su pecado en esta tierra? Sí. El pecado sigue siendo pecado y seguirá siendo pecado hasta que Cristo regrese. Los hijos de Dios ya no somos condenados por nuestros pecados, pero el pecado sigue siendo malo y el pecado sigue trayendo consecuencias. Entonces, por eso, aunque somos salvos por gracia, no significa que el pecado dejó de ser pecado. Por eso vemos que aún en la iglesia puede haber pecados extremos. ¿Y de qué se trata? Vayamos a la palabra de Dios. Veamos este primer punto en el versículo 1. Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 1. Y precisamente esta traducción, aunque el idioma original no lo dice así, lo enfatiza, pero es verdad. Pablo dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. En esta época, tristemente, hasta hay personas que hoy hacen esto y parece ya tan normal, pero ¿sabían una cosa? Obviamente esto es terrible. Y si tú eres hijo de Dios, tú piensas en esto y dices, qué horrible. Pero ¿sabían ustedes que en la antigüedad esto era uno de los pecados más grandes? Que hasta la gente que no conocía a Dios veía tan horrible. ¿Sabían ustedes que en la antigüedad cuando un hombre se casaba con una mujer y por ejemplo este hombre ya tenía hijos, esta esposa de este hombre se consideraba prácticamente la madre de ese hijo? Porque en la antigüedad, por ejemplo, cuando existía la adopción, cuando un hombre adoptaba un hijo, ese hijo adoptado era igual que un hijo biológico. Hoy tristemente a veces se hacen esas diferencias, pero en la antigüedad no era así. Lo mismo cuando un hombre se casaba con una mujer y él había tenido hijos, esos hijos pasaban a ser hijos de esa mujer. Así que aunque el idioma original da la idea de madrastra, es decir, no fue la madre biológica de este hombre, pero este es un hombre en la iglesia, en Corinto, que literalmente le había quitado la esposa al papá. Y en esencia, aunque puede que no fuera la madre biológica, en el contexto se entendía que se estaba acostando con su mamá en la iglesia. ¿Y saben qué es lo interesante? Pablo dice precisamente, me cuesta creer. Y en el idioma original da la idea de que todo mundo ya sabía esto. Y no solamente esto, Pablo dice, es que eso hasta los paganos, los que no conocen a Dios, lo ven horroroso, lo ven tan malo. Hasta la gente que no tiene a Dios en su corazón se avergonzaría de una cosa de esas. ¿Podrían estas clases de situaciones darse en la iglesia? Lo estamos viendo. Pero por eso es que aquí es donde hay que tomar medidas en el asunto, ¿cierto? Entonces aquí es donde quiero enfatizar algo que es muy interesante. Para muchos este tema de la disciplina puede que sea muy nuevo. ¿Cómo? Debe haber disciplina en la iglesia. Para otros quizá es tan normal, dicen, no, yo sé de la disciplina en la iglesia. Quizá otros, como en el caso mío, sufrimos disciplina, pero no bíblica. Yo lo sufrí, yo viví lo que fue ser disciplinado, no bíblicamente. Quizá muchos lo han vivido. Pero mis hermanos, tenemos que entender cuándo es que se debe dar la disciplina en la iglesia. ¿Podría un verdadero cristiano hacer cosas tan horribles que hasta la gente de afuera se escandalizara? Sí. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia en esos casos? Disciplinar. Tomar medidas extremas. Pero hay que aclarar. Porque una vez más, todos los que están aquí conmigo, desde el más pequeño hasta el más grande, somos pecadores, que fallamos. Pero hay una gran diferencia. Por eso quiero que recordemos lo que el apóstol Pablo nos enseñó en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ya lo veíamos, no me quiero detener mucho, pero quiero enfatizar esto. Un cristiano puede estar dominado por algún pecado. Los cristianos todavía luchamos con el pecado. Dice ustedes que son espirituales. Deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Notemos, mis hermanos, la Biblia enseña que tú y yo podemos estar dominados por un pecado. Verdaderos cristianos podemos ser pecadores aún a la vista de todos, pero la diferencia es que aquí en este contexto de Gálatas son cristianos que reconocen sus pecados y quieren luchar con esos pecados y se acercan a una congregación que no los va a criticar como el mundo, porque cuando uno es cristiano y falla y peca, los de afuera
lo aplastan. Ese disque cristiano, ese evangélico, y vea lo que hace. Nosotros como iglesia sabemos que cualquier cristiano puede pecar, pero la diferencia es que creemos que Dios nos perdona, y la diferencia es que cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos nuestro pecado, podemos acercarnos a la gracia de Dios y sabemos que seguimos siendo hijos de Dios, somos hermanos. Precisamente es tener cuidado. Aquí en este contexto está hablando de que todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestros conflictos, pero queremos salir adelante con el favor de Dios, con el poder del Espíritu y con el favor y la ayuda de una iglesia sana. Pero en el caso de Corinto no era así. Era un hombre que estaba viviendo en pecado, un pecado vergonzoso, un pecado que todo el mundo conocía. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Nada. Como muchos, esta es la gracia. La gracia es que podemos pecar y hacer lo que queramos porque ya Cristo pagó en la cruz. Eso no es gracia, eso es desgracia. Y por eso es que Pablo aquí está diciendo algo tan fuerte. Iglesia, tienen que tomar cartas en el asunto. No dejen las cosas así. Pero una vez más, porque es que recordemos, no es que esto sea para cada pecado, para cada falla. Si así fuera, ninguno de nosotros podría estar aquí. ¿Qué dice la primera carta de Juan capítulo 1, versículo 8? Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Aquí todos somos pecadores. Pero la diferencia es que tú y yo, si hemos creído en Cristo, esos pecados han sido perdonados y seguimos luchando con los pecados que estamos experimentando hasta el día de hoy. ¿No es verdad? En este momento les digo eso, yo soy un pecador, ¿cierto? Y alguien podría decir, ¿cómo que el que predica, que el pastor es un pecador? Pues entonces yo respondo las palabras de Jesús. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos somos pecadores. Pero qué diferente fuera, imagínense esto, que a ustedes les contaran eso. Es que el hermano Alex tiene por ahí una amiguita, ¿sí? Tiene por ahí una amante, se está acostando por ahí con una fulana. No está casado. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué bien? ¿Qué chévere? ¿Ese es el pastor que necesitamos? Eso sería vergonzoso. De hecho, ya lo hemos venido viendo en Corinto, en la carta a los Corintios. No somos perfectos, pero somos llamados a ser un ejemplo. Tanto para los de afuera como para la iglesia. Y si quizás estuviéramos incurriendo en una falta, es necesaria una disciplina, y si es posible, una disciplina extrema. Porque veamos esta verdad tan preciosa que enseña el mismo apóstol Pablo que escribe a los Corintios, pero aquí lo dice en Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Y mis hermanos, aquí es donde viene una verdad muy fuerte. Pues la gracia de Dios, esta es la gracia de Dios, ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Si tú te acercas a Cristo y crees que Él es tu único y suficiente Salvador, eres salvo. Esta es la gracia de Dios. A cualquier persona que crea en Cristo, para esa persona hay salvación, y la salvación es segura, la salvación no se pierde. Pero eso no significa que el pecado ya no tenga importancia. Esta es la gracia, pero ¿qué dice el versículo 12? Y se nos instruye. Notemos, esto está en concordancia con la gracia, a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. La gracia también es que nos apartemos de la maldad. Sí, ya somos salvos y ya no somos condenados, pero el pecado sigue siendo pecado. De hecho dice, en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría. En este mundo maligno debemos vivir con justicia. En este mundo maligno tú y yo, que conocemos al Dios verdadero, debemos vivir con devoción a Dios. Entonces la gracia no es que ya podemos vivir en pecado. No, versículo 13. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Algo muy simple. Si creemos en Cristo, ya somos salvos. Pero mientras llegamos a la eternidad, Dios nos está perfeccionando. Dios nos está santificando. La gracia es que también debemos vivir en obediencia y santidad. Eso es gracia. Pero aquí viene la verdad preciosa del versículo 14. Él, el mismo que entregó su vida en una cruz para salvarnos, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos. Detengámonos allí. Cuando tú crees en Cristo Jesús, Él toma todos tus pecados, pasados, presentes, futuros, y en esa cruz los aplasta y te declara libre, te declara perfecto, te declara limpio. Qué verdad tan preciosa. Pero ¿saben qué dice? Que Él también dio su vida ¿para qué? Y para hacernos su pueblo. Ah, qué verdad tan preciosa. Ya somos el pueblo de Dios, totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Esa es la diferencia de la gracia. En la gracia no estamos obedeciendo para ganarnos el favor de Dios.
En la gracia no estamos obedeciendo para que Dios nos bendiga. En la gracia no estamos obedeciendo para ganarnos el cielo. En la gracia ya somos salvos, ya somos aceptos, ya somos bendecidos porque Cristo ya nos regaló su justicia. Pero aún en esa gracia, Dios nos lleva hasta ser personas que nos comprometemos a hacer el bien. ¿Saben qué es lo glorioso de la gracia? Nuevamente, ¿cuántas personas para poder hacer algo bueno les tienen que meter terror? Es que si tú no haces esto, te vas para el infierno. Es que si tú sigues viviendo en pecado con esa persona, te vas para el infierno. Es que si tú no haces lo uno y lo otro, y si no dejas esto y si no dejas aquello, te vas para el infierno. La Biblia enseña mira, así tú dejaras de hacer eso, te vas para el infierno. ¿Sabes por qué? Porque no vamos al infierno, no por lo que tú y yo hacemos o dejamos de hacer. Ya no vamos al infierno, es porque creemos en Cristo. Y sabes, Cristo ya nos salvó, nos limpió, nos perfeccionó. Delante de los ojos de Dios somos tan perfectos, pero Él también nos ha salvado y nos ha hecho su pueblo para que estemos comprometidos con hacer cosas buenas. Ya no para salvarnos, sino porque somos salvos. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona que entonces dice, es que como la gracia, y ya estamos bajo la gracia, entonces podemos vivir en pecado? Entonces Pablo dice, tomen una medida extrema. Porque ese pecado no solamente afecta a esa persona. Cuando una persona utiliza la gracia como libertinaje, como libertad para pecar, no solamente esa persona va a sufrir consecuencias físicas, porque el pecado seguirá siendo pecado, sino que tristemente cuando no se toman medidas en el asunto, ese pecado afecta a todas las personas. Y por eso, en segundo lugar, quiero que veamos que cuando hay un pecado extremo de esa manera, una persona que no se arrepiente, una persona que no reconoce que está fallando, que está cometiendo pecado delante de Dios y no quiere corregir su pecado por la gracia, eso va a causar, en segundo lugar, un problema extremo. Un problema extremo. Veamos esto en la primera parte del versículo 2. Volvamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 2, primera parte. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza. Mis hermanos, esto es tan fuerte. Aquí quiero decirlo, no podemos estar seguros, pero muy posiblemente el hombre que estaba haciendo eso, que se estaba acostando con la esposa de su padre, casi que con su misma madre. ¿Saben qué es lo interesante? Se cree que era un líder de la iglesia. Se cree que era una persona influyente. Y si no era un líder, ¿saben cuál es el problema? Que toda la iglesia, incluyendo los líderes, estaban orgullosos de eso. Es que esta es la gracia maravillosa. La gracia maravillosa es que podemos hacer y deshacer si ya Cristo murió por nuestros pecados. Corinto se sentía una iglesia tan orgullosa de esto que cuando la gente de afuera venía y decía, oiga, ustedes saben de lo que está haciendo ese hombre allá, acostándose con la esposa de su padre. ¿Y saben qué decían los corintios? Esa es la gracia. Se estaban sintiendo orgullosos de su pecado. Por eso Pablo dice, no, esto ya es extremo. Como diríamos en nuestra cultura, esta es la gota que derramó el vaso. Podemos ver cuando no se toman medidas acerca del pecado, lo que puede ocurrir. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. Cuando Pablo dice, en cambio, deberían estar, ¿qué? Llorando de dolor y vergüenza. Esa es la realidad de un verdadero cristiano. Esa es la realidad de una iglesia verdadera. Cuando uno está pecando, cuando uno está fallando, mis hermanos, uno no se siente bien. Una verdadera iglesia que entiende la gracia verdadera no es una iglesia que dice, como ya Cristo murió por nosotros, vivamos en pecado y no pasa nada. Son iglesias, son personas que ellos saben que el pecado lo que debería traer es dolor, llanto, tristeza, vergüenza. Pero cuando se tuerce la gracia, cuando no hay líderes que entienden verdaderamente la gracia, cuando no hay personas que entienden la gracia que no es libertad para pecar, sino que es libertad del pecado, que es diferente, entonces puede ocurrir esto. ¿Se imagina usted en una iglesia donde pase eso? Bueno, estamos viviendo esa época. Estamos viviendo una época donde los mismos líderes cristianos ya dicen, no, el pecado no es pecado. El matrimonio no, eso no hay necesidad. Pero la Biblia enseña que el matrimonio sigue siendo real hasta el día de hoy. Eso de las parejas del mismo sexo, no, eso ya hasta hay pastores que tienen parejas del mismo sexo. No, eso ya no es pecado, es que estamos en la gracia. ¿En serio? Mis hermanos, no podemos tolerar eso. Obviamente, como vivimos, pecado es pecado. Todos somos pecadores. La diferencia es que yo puedo estar luchando con esas cosas. Saben, el pastor podría tener una inclinación
homosexual. Ay, ¿cómo alguien podría sorprenderse? Sí, mis hermanos, es que el pecado es pecado. El pastor podría tener una inclinación a tomar lo que no es de él. Muchos dicen que eso es una enfermedad. No, eso no es una enfermedad. O si es una enfermedad, se llama es pecado. El pastor podría ser tentado a acostarse con la mujer de otro. Sí, pero una cosa es ser tentado. Una cosa es que esté luchando internamente con mi pecado. Otra cosa es que dé rienda suelta a mi pecado y diga que no hay problema porque estamos en la gracia. Ustedes no saben con qué cosas estoy luchando yo en mi corazón. O quizás sí saben, porque ustedes también están luchando con cosas en su interior. Entonces, un pecado no es más grave que el otro. ¿Saben cuándo un pecado es más grave? Cuando no se está luchando con el pecado. Cuando estamos diciendo no hay problema con el pecado, ya estamos en la gracia. Mis hermanos, una vez más, eso no es gracia, eso es desgracia. En vez de sentir vergüenza, estaban orgullosos de su pecado. No, mis hermanos. ¿Qué dice, por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Lo que Dios quiere es que seamos personas nuevas. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es lo bueno, no lo que el mundo dice que es bueno, porque el mundo dice que ya todo es bueno. Lo que Dios quiere que hagamos es lo que es agradable a los ojos de Dios y bueno y agradable para nuestras vidas. Lo que Dios quiere es que nosotros busquemos esa perfección y solamente la podemos lograr en el poder de Dios y en su Espíritu. Y aquí ninguno es perfecto, pero todos queremos vivir en obediencia y cada día ser perfeccionados por Dios. Ese es el Evangelio. Una vez más, la diferencia es que en la religión tú tienes que llegar a ser perfecto por tus propios esfuerzos. O en la religión, tú pecas, rezas y empatas, pero eso es falso. El cristianismo es que no llegamos al cielo por nosotros, sino por Cristo. Pero Él nos está perfeccionando. Él nos está ayudando en nuestra lucha contra el pecado. Precisamente aquí quiero ir a un versículo tan hermoso. Es palabra del mismo Señor Jesucristo. Bueno, todo es palabra de Dios, absolutamente todo. Pero podemos entender correctamente la disciplina en la iglesia si vamos a Mateo capítulo 18. Hace muchos años Dios me permitió tener una serie sobre ese capítulo maravilloso y en esta serie vamos a estar tocando mucho ese capítulo 18 de Mateo. Jesucristo mismo está hablando allí sobre la corrección, la disciplina. En un momento vamos a enfatizar más. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 18, versículo 7? Jesucristo mismo dijo esto: ¿qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Mis hermanos, esta verdad es tan importante. Tenemos un problema muy grande. Como hijos de Dios, como cristianos, vivimos en un mundo que nos tienta al pecado. Nuevamente, por eso es que debemos entender, ser cristiano no es que yo ya no siento. Ser cristiano no es que a mí ya no me pasa nada por esta carne, por este cuerpo, yo soy de hierro, eso es mentira. Un cristiano sigue sintiendo las mismas cosas que siente cualquier persona en este mundo. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Un cristiano es que Dios ha cambiado el corazón de esa persona y esa persona quiere vivir para Dios. Y Jesucristo mismo dijo: ¿qué aflicción le espera al mundo? Cuando hablamos de mundo, es esas personas que no conocen a Dios. ¿Qué aflicción le espera a ese que se hace llamar amigo, pero invita a su supuesto amigo a serle infiel a su esposa? ¿Qué aflicción le espera a esa persona que le dice a la jovencita te amo, pero solamente le está diciendo eso para acostarse con ella? ¿Qué aflicción le espera a aquel que en nombre de la amistad dice fúmate un puro, porque eso te va a ayudar? ¿Qué aflicción le espera a la prostituta que aunque lo quiera hacer por dinero está destruyendo un matrimonio? ¿Qué aflicción le espera a aquellos que de una u otra manera quieren desviar a las personas del camino correcto y los llevan a la maldad, al pecado? ¿Qué aflicción le espera a esa mujer que aunque casada le coquetea a otro? ¿Qué aflicción? Pero ¿saben qué es lo interesante? Aquí Jesucristo está hablando en el contexto de sus hijos, de la iglesia. Él dice, tristemente, allí está, las tentaciones son inevitables. En este mundo todos somos tentados, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Esa es la diferencia. Un cristiano es tentado, un cristiano siente, pero él no está buscando tentar a las personas, él está buscando salir de la tentación. Él está buscando resistir la tentación. Y muchas veces el cristiano falla, y muchas veces el cristiano peca, pero ¿cómo se siente? Mal. Siente dolor, siente vergüenza. Esa es la diferencia. En cambio, el de afuera es tan diferente. ¿Sabes? El de afuera va, se acuesta con la esposa de otro o le es infiel a su esposa. Y a él le importa eso, que no lo pillen, eso sí. Porque ahí sí le importa. Pero cuando no lo ven, cuando nadie se dio cuenta, el pecado es dulce para esa persona.
El Hijo de Dios podría hacer eso. David lo hizo. Un día vio una mujer tan hermosa y dijo, tráiganme a esa mujer. Y se acostó con ella. Era casada y la dejó en embarazo. Y como no pudo meterle el tapado al marido, mandó a matar al marido y se casó con ella. Y él creyó que todo estaba así. Sin embargo, si tú lees el Salmo 51 que dice David, ¿sabes? Mientras yo trataba de ocultar ese pecado, yo sentía que me estaba consumiendo por dentro. Mientras yo intentaba tapar esa maldad que hice, yo sabía que había un Dios que me había visto. Esa es la diferencia de un cristiano. Un cristiano no se siente mal por su pecado sencillamente porque lo van a pillar, porque se van a dar cuenta. Él en su corazón siente dolor, tristeza y aún vergüenza. Y como dice allí la palabra de Dios, no dice qué aflicción para los que son tentados, qué aflicción para aquellos que causan la tentación, qué aflicción para aquellos que ahora no les importa el pecado, qué aflicción para aquellos que ya están diciendo que la homosexualidad está bien, qué aflicción para aquellos que están diciendo que el aborto está bien. Al final no los estamos juzgando nosotros, Dios mismo los va a juzgar. Pero nosotros no podemos permitir tampoco el pecado porque estamos en la gracia de ninguna manera. Precisamente Pablo en 2 Corintios capítulo 7, en el versículo 10 dice una verdad que es muy importante. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos. ¿Dios quiere que suframos tristeza? Sí. ¿Qué clase de tristeza es esta? Es la que nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Si tú no sientes tristeza y dolor por tu pecado, no eres cristiano, te lo digo con el corazón. Un cristiano no es el que no peca, pero el cristiano es aquel que cuando peca, ese pecado es como si le hubieran clavado un cuchillo en su corazón. Siente dolor y él corre a Cristo. Él no corre a la indulgencia, él no corre a la limosna, él corre al único que murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Lo que les decía hace un momento. Un cristiano verdadero puede ser, cuando digo puede, le puede pasar, le fue infiel a su esposa. Ahí sí, como decimos por ahí, como dice el dicho, no saben la procesión que ese hombre lleva por dentro. Y puede ser que su esposa jamás se dé cuenta, pero él sabe que hay un Dios en los cielos que lo vio. Y él siente dolor, y él siente tristeza, y él se lamenta por su pecado, y él corre a los brazos del único que lo puede salvar. En cambio, el del mundo, lo que les decía, como la canción por ahí, uno toca el cielo mientras está pecando. El cristiano toca el infierno mientras está pecando. Entonces, esa es la verdadera salvación. Ese es el evangelio. Y si yo no predico esto, esta no sería una iglesia verdadera. Esta no sería una iglesia sana. Sí, estamos bajo la gracia, pero el pecado sigue siendo pecado. Quiero que te hagas esta pregunta, me la hago yo mismo. Porque sé que todos, aún después de conocer a Cristo, hemos fallado. ¿Cómo te sientes cuando fallas? ¿Te duele? ¿Te lamentas? ¿Te da tristeza? ¿Te da vergüenza? Es que nadie me vio. Tienes unos ojos que están en todo lugar. De hecho, tu más triste vergüenza es delante de tu Padre Celestial. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Tú sabes que Él no deja de ser tu Padre. Tú sabes que no dejas de ser un hijo de Él. Es más, sabes que tú puedes acercarte a Él con confianza y seguridad y como el hijo pródigo decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y sabes, tú sabes que Él te va a abrazar y tú sabes que Él te va a besar. Y tú sabes que Él te va a decir, no te preocupes, te perdono, te restituyo. Pero aún así está la gracia, te duele el pecado. Precisamente esto lleva al último punto y es que entonces, si eso no existe, si como en Corinto es un hombre que vive con su madrastra, le quitó la esposa al papá. Y no solamente esto, se siente orgulloso. Y no solamente esto, está influenciando a toda la iglesia. Toda la iglesia está orgullosa de eso. Si eso existe, mis hermanos, en tercer lugar hay que tomar una decisión extrema. Dios quiera que eso nunca ocurra acá. Pero hago esta pregunta. Si eso ocurriera, ¿deberíamos como iglesia tomar esta decisión extrema? Versículo 12 en su segunda parte. ¿Qué deberíamos hacer? Y echar a ese hombre de la congregación. ¿Deberíamos hacerlo? Si es un hombre, por ejemplo, que está viviendo en pecado, en maldad, y él se siente orgulloso de su pecado, no siente dolor, no siente tristeza. Él no está buscando ayuda. Él no está diciendo, hermanos, oren por mí, hermanos, ayúdenme. Hermanos, es que pequé, fallé, ayúdenme, yo quiero restablecer mi matrimonio. Hermanos, es que pequé, es que fallé, dejé mi novia en embarazo. Es que, hermanos, pequé, fallé, es que las drogas me están llamando la atención. Hermano, es que quizá yo estoy teniendo una inclinación sexual
a una persona del mismo sexo, oren por mí, ayúdenme, aconséjenme o ténganme en cuenta en sus oraciones. O esa misma persona no tampoco tiene que estar contando sus pecados, es una persona que está luchando internamente con eso. Cuando eso es así, mis hermanos, bienvenido a la vida cristiana. Todos estamos con esas luchas. Todos estamos luchando con el enojo, con la ira, con el orgullo, con la arrogancia, con la avaricia, que también son pecados. Pero cuando es una persona que peca y está orgullosa de eso, aquí tenemos que decirlo, lo que le digo, esos líderes hoy que se levantan a decir que somos pro aborto, es que esto es en nombre de la gracia y del amor, no son cristianos, no son parte de la iglesia. Aquellos que dicen, no, eso podemos casar a personas del mismo sexo, no son cristianos, no son parte de la iglesia. Un verdadero cristiano puede estar luchando con esas cosas, pero está luchando. Por eso, ¿qué deberían hacer? Echar. En el idioma original dice, quiten de en medio a esa persona. Porque esa persona o no es cristiana, o esa persona que sufra solitas las consecuencias. Y aquí es donde voy. Esto es hermoso porque esto es extremo. Lo que les digo, no es que si tú fallaste ya te van a echar de la iglesia. Saben, yo conozco personas que las han echado de su iglesia, pero no por esto. Yo conozco personas y yo mismo sufrí disciplina en la iglesia, no por esto. En ocasiones, yo mismo fui a reconocer mis fallas delante de un pastor y me disciplinó 6 meses. Me puso en vergüenza de toda la iglesia. Cuando yo mismo estaba reconociendo mi falta, mi error. Eso no es bíblico. En un instante lo vamos a ver. Pero alguien podría pensar, uy, que a uno lo echen de la iglesia. Bueno, ¿qué sería echar? Sería decir lo que les digo. Hay una persona, fulano de tal. Es una persona que dice ser cristiana, pero hace esto, esto y esto. Y se siente orgullosa de eso. Y no se arrepiente. Y no está buscando ayuda. Y saben, está aquí en la iglesia antes llevando a las personas al pecado. Mis hermanos, tengan cuidado con esa persona. Si fuera necesario, lo haríamos. Si alguien al escuchar esto diría, uy, no, entonces yo no quiero estar en esa iglesia. Yo te diría al contrario. Tú deberías desear estar en una iglesia donde traten el pecado de esa manera. ¿Saben por qué? Porque esto no es extremo. ¿Saben? Bajo la ley, porque alguien podría decir, es que estamos bajo la gracia, Alex. Gracias a Dios. ¿Saben qué sucedía bajo la ley en estos casos? Levítico capítulo 20, versículo 11. Si un hombre deshonra a su padre al tener sexo con una de las esposas de su padre, ¿qué decía la ley? Tanto el hombre como la mujer serán expulsados, serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Bajo la ley te mataban por esto. Sí, estamos bajo la gracia. Pero estar bajo la gracia no significa que eso ya está bien. Estar bajo la gracia significa que ya no matamos a nadie por esto. Gracias a Dios. Sí, la gracia es muy diferente. Imagínense ustedes, pequé, me van a matar. Bajo la ley, hijos desobedientes eran muertos. Bajo la ley, esposos o esposas infieles eran muertos. Eso era la ley. Bajo la gracia no matamos a nadie. Pero si es necesario expulsar, entonces no es una medida extrema. Bueno, es extrema para nuestro contexto, pero es necesaria. Pero claro, esto tampoco es así de buenas a primeras. Esto no es por el chisme. Esto no es porque alguien viene y contó y dijo. Es que a mí me pareció, es que yo escuché. ¿Qué dice Pablo a Timoteo capítulo 5, versículo 19, versículos 19 y 20? Precisamente hace un momento les decía, perdimos una carta de Corintios. No sabemos qué se hizo esa carta donde Pablo explicaba todo esto, pero tenemos otras cartas. Pablo le dice a Timoteo, no escuches ninguna acusación contra un anciano o contra un líder, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Y ahí es donde es tan importante esto. Tampoco se trata de que fulano dijo, es que tal persona está así. No, vamos a ver si es verdad. Versículo 20. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Pero aquí es donde lo que les decía, creo que ese hombre de Corinto era un líder. ¿Y saben qué es lo que más me parece a mí triste? Hoy en las iglesias, y no importa de qué congregación o de qué denominación vengas tú, pero desde la iglesia católica hasta los mormones, desde los adventistas hasta los pentecostales, desde los trinitarios hasta los unicitarios, desde los bautistas hasta los reformados o hasta los presbiterianos, tristemente, y lo digo por experiencia, y no estoy mencionando a uno solo en particular, traté de mencionar a los que más conozco de los grupos. Tristemente les encanta aplicar disciplina a los cristianos, pero a los líderes les tapan sus pecados. Creo que esta disciplina extrema mayor aún debe ser para los líderes. ¿Sabes una cosa?
a un líder verdadero que está en pecado, deberían exponerlo públicamente sin ninguna vergüenza. Y se lo está diciendo alguien que está enfrente de ustedes. Si ustedes se dieran cuenta que yo estoy en pecado, no tengan temor de acusarme, de exponerme. Si ustedes se dan cuenta que yo estoy viviendo una vida inmoral y no me importa, mis hermanos, digan, ese hombre es un perverso, es un malvado, es un falso. Y estoy hablando de mí. Pero es que pasa que hoy en día tú dices algo de eso y dicen, ay, pero tan faltos de amor, tan faltos de gracia. No, mis hermanos. Realmente, como ya vimos, somos llamados a ser ejemplo. No somos perfectos. Pero Pablo, ¿qué dice? A Timoteo, si eso es verdad y si es confirmado, expongan a esa persona. Ya no lo estamos matando, pero que se den cuenta el mundo que ese no es cristiano, que ese no es hijo de Dios. Hoy tenemos líderes que están arrastrando a multitudes tras el pecado, no son cristianos. La salvación no es por obras, pero tampoco la salvación es para vivir como el diablo. Entonces, ¿qué pasa si un cristiano comete una falla? ¿Lo exponemos públicamente? No, aquí es donde viene la verdad hermosa de la disciplina. ¿Saben quién enseñó la disciplina correcta? Y esta verdad es tan preciosa. Yo he orado y he rogado tanto a Dios, porque no solamente es para esta enseñanza desde antes. Dios quiera que seamos una iglesia que vivamos esta verdad. Fue la misma verdad que enseñó Jesucristo. Volvamos a Mateo capítulo 18 y solo vamos a ver 3 versículos, aunque el pasaje completo habla de esto, pero lo veremos más adelante en las siguientes enseñanzas. Esta traducción dice así: si un creyente peca contra ti, pero en el idioma original no dice contra ti. Esta traducción dice si un creyente peca, si un creyente comete una falta, háblale en privado y hazle ver su falta. Mis hermanos, este tipo de disciplina ya no se está llevando a cabo en la iglesia. ¿Saben qué es lo que más me duele? A veces tú y yo vemos que un creyente comete una falta y ¿saben qué es lo primero que hacemos? Ir a contarle a alguien más. Ir a contarle al líder. Ir a contarle al pastor. Muéstrame en la Biblia dónde está eso. Pastor, es que yo vengo aquí a contarle lo que está haciendo fulano de tal. ¿Saben? Yo se los digo con amor y con el corazón. Si algún día tú ves una falla de un hermano, por favor, hazte un favor a ti mismo. Hazle un favor al hermano y hazme un favor a mí. No vengas a contarme los pecados de nadie. ¿Quieres ser de bendición para la iglesia? ¿Quieres ser de bendición para ese hermano y hasta para mí? Llama a esa persona en privado. Alguien dirá, no, pero es que yo no soy capaz. Te lo digo. ¿Y cómo si a veces somos capaces de ir a contarle a alguien más? ¿Sabes? Si esa persona es cristiana, ¿qué dice la palabra de Dios? Si un creyente peca, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, ¿qué deben hacer? Como hicieron una vez con Alex, 6 meses en disciplina para que todo el mundo se dé cuenta. Decirle a la iglesia que Alex hizo tal cosa. Una vez cometí una falta, un error. Alguien me vio. Al otro día estaba con 9 personas alrededor acusándome. Delante del pastor y los líderes. Y quieren que les diga una cosa, ni siquiera creo que bíblicamente hubiera sido una falta real. Sencillamente fue un capricho de alguien. Y muchos de ustedes sé que han sufrido ese tipo de vergüenza, ese tipo de exposición. Pero mis hermanos, Dios quiera que seamos una iglesia que si vimos a un hermano que pecó, que falló, lo llamemos en privado y le hagamos ver su falta con amor, con gracia. Y saben, si esa persona se arrepiente y reconoce su pecado, ahí quedó el asunto. Ya no hay necesidad de contarle a nadie, ni al líder, ni al pastor, a nadie. Ya, eso quedó perdonado, ya esa deuda quedó saldada. Yo quisiera que fuéramos una iglesia así. Versículo 16. Pero si no te hace caso, ¿qué pasa si no te hace caso? Entonces toma a uno o 2 más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Entonces ahí si quieres, pues le pides favor al pastor o a un líder, a un hermano serio. ¿Pero por qué? Porque tú quieres ayudar a esa persona. Porque tú realmente estás preocupado por esa persona. ¿Cómo demuestras que estás preocupado? En primer lugar, no le contaste a nadie. No formaste un chisme con eso. Y alguien diría, ay Alex, ¿por qué utilizas esa palabra? Quiero aclarar. ¿Saben que chisme no es decir lo que no es? Eso es mentira. Mucha gente dice, no, pero es que lo que yo dije era verdad. Mis hermanos, eso es mentira cuando tú dices lo que no es verdad. Chisme es cuando tú le cuentas a alguien más lo que otra persona hizo, así fuera verdad. Porque aquí es donde estamos. Como iglesia, la Biblia nos enseña es, si viste una persona que falló, ve y cuéntale a alguien más.
Mira, si no eres capaz de contarle a esa misma persona, tú dices, no, yo no soy capaz, cuéntale a aquel que lo conoce todo y que sabe arreglar las cosas. Pero nunca le cuentes a otra persona. De hecho, aquí quisiera decirte, si has hecho eso, arrepiéntete delante de Dios, porque eso también es pecado. Entonces, si no te hace caso, entonces ahí sí tú vas, llamas a 2 o 3 testigos, como dice, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas y para que esa persona se arrepienta. Pero ¿qué pasa si no sucede? Versículo 17, si aún así la persona se niega a escuchar, es decir, si aún así la persona no se arrepiente, si aún así la persona sigue obstinada, no, saben, para mí esto no es pecado, yo estoy feliz con mi pecado, entonces lleva el caso ante la iglesia, ¿sí? Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, pero no es contarle a todo el mundo para que todo el mundo sepa el pecado del hermano, es porque queremos ayudar al hermano, es porque queremos que ese hermano vuelva al camino correcto. Eso es muestra de amor, no muestra de odio. Dice que si la persona no acepta la decisión de la iglesia, y aquí está esta verdad tan preciosa, y digo preciosa porque no matamos a la persona, trata a esa persona como un pagano, como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Trátalo como gentil y publicano, dice la Reina Valera. Pero te hago esta pregunta, ¿cómo trataba Jesús a los gentiles y publicanos? Como no cristianos, les predicaba el evangelio. Esa es la verdadera disciplina. Si hay una persona que está viviendo en pecado, en maldad, no le cerramos las puertas de la iglesia. Creemos que no es cristiano. Simple. ¿Cierto? Ah, es que él dice que es cristiano. Si a mí me preguntan, yo digo, para mí esa persona no es cristiana. Un cristiano verdadero no está viviendo en pecado sin importarle su pecado. Es una persona que asiste a la congregación, es una persona que está escuchando el evangelio, es una persona que creo que necesita la obra transformadora de Cristo en su corazón y estamos esperando y orando para que Dios transforme y cambie a esa persona. Para mí eso es la verdad. Para mí, ¿quién es un cristiano verdadero? Una persona que aún con sus luchas y fallas quiere vivir en obediencia para Dios. ¿Sí? Trata a esa persona como gentil o publicano, trata a esa persona como un no creyente. Entonces hay personas que a veces me han dicho, fulano de tal es de su iglesia. Lo primero que les digo es, primero, yo no tengo iglesia. La iglesia es de Cristo. Y segundo, no sé por qué lo estás diciendo. Si tienes algún conflicto con él, arréglalo con él. Y te vas a dar cuenta si es cristiano o no es cristiano. Si ves a una persona que está fallando, ve y háblale a esa persona. Si esa persona se arrepiente, te darás cuenta que es un cristiano verdadero. Si no, ve y toma 2 o 3 testigos, que conste todo en boca de 2 o 3 testigos. Si no se arrepiente, pues entonces vamos a hablar con la iglesia y vamos a ver qué está pasando con esta persona. Y si aún así, sencillamente, no, esa persona no es cristiana, no es de la iglesia. Mis hermanos, hago la pregunta final. ¿Es esta una disciplina extrema? ¿Cómo es el título de esta enseñanza? ¿O podemos ver que aún en esta verdad hay gracia, hay misericordia, hay amor? Más importante aún, te pregunto, ¿quieres tú estar en una iglesia donde te opriman a toda hora por el pecado y te avergüencen? ¿O una iglesia donde no les importe el pecado? ¿O una iglesia donde, aunque crean en la gracia, quieran tomar medidas frente al pecado? Pero más importante aún, ¿queremos ser nosotros esa clase de iglesia? Porque cuando somos esta clase de iglesia estamos honrando a Cristo, estamos honrando el evangelio, estamos honrando la verdad de Dios. Salvos por gracia, pero no para pecar, sino salvos por gracia, aún libres del pecado. Y no, ya no estamos, todavía no somos perfectos, pero este mismo Dios que nos salvó, si queremos vivir en la gracia y queremos acogernos aún a la disciplina de Dios, Él nos perfeccionará. Finalmente quisiera que termináramos diciéndole, Señor, haz de nosotros esta clase de iglesia. Haz de nosotros personas que entendamos esta verdad y vivamos esta verdad. ¿Quieres tú que oremos de esta manera? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por este día que nos has regalado y la oportunidad de estar congregados en este lugar, escuchando tu voz. Gracias por todas las cosas, Padre Celestial, porque tú estás en control. Pero muchas gracias por enseñarnos esta verdad, que aunque para muchas personas pueda ser difícil, pueda ser fuerte, pueda ser complicada, Padre Celestial, tú sabes que es una verdad necesaria. De hecho, Padre, en esta hora quiero pedirte que como cristianos, como hijos de Dios, podamos entender que la disciplina no es mala, que aún la disciplina es necesaria.
Permite, por favor, que no caigamos en estas cosas, o mejor, no permita, Señor, que lleguemos a una situación tan difícil como esta, pero que si en algún momento alguien estuviera viviendo en una situación tan extrema, nosotros en tu gracia podamos, si es necesario, y en tu gracia, en tu amor y en tu espíritu, aún aplicar a una disciplina extrema, pero una verdad, Señor, que nos lleves a reconocer que tú nos amas y que te amamos nosotros, que queremos vivir en obediencia y santidad, y que queremos honrar y vivir para tu gloria. Pero Padre, entendemos que esto no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu, que podamos ser cristianos, hombres, mujeres, que queramos vivir en obediencia y santidad. Por favor, ayúdanos a través de tu Espíritu y permítenos, Señor, vivir en esa verdad, pero si no es así, corrígenos, disciplínanos y permítenos estar en una iglesia que haga esto, si es necesario. Todo esto te pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén.